encarga de estudiar la organización, también el manejo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con documentos, que es la archivonomía, ¿no? Como pueden ver aquí, es una disciplina que se encarga de establecer leyes, normas, métodos, procesos e instrumentos que permitan acceder al documento o expediente que un usuario requiere para obtener información, la cual, previo análisis, se convertirá en conocimiento, ¿no? Entonces acá también se habla del rol del archivista, que es establecer en el archivo los instrumentos que le permitan resguardar información, generar las condiciones de ubicación y de seguridad que posibiliten la custodia de la documentación en las mejores condiciones, garantizando con ello preservación de la documentación sin importar el soporte en que se guarde esa información y servir a los usuarios, ¿no? Aquí hay un enfoque muy claro, ¿no? Por un lado, vamos a ver que el rol del archivista tiene que ver con el resguardo de la información que está contenida en todos los documentos de archivo. Por el otro, también está el hecho de un enfoque mirado hacia el usuario. Es decir, ¿para qué yo guardo esa información? Para poder brindar una atención adecuada al usuario, ¿no? Que en este caso puede ser un ciudadano, que en el caso de las empresas puede ser un colaborador, ¿no? Entonces, todo ello es muy importante, ¿no? Y entendiendo también ese enfoque, ¿no? Un enfoque de preservar información y un enfoque de atención al usuario con eficiencia. Además de ello, aquí también se menciona que en la actualidad el uso de la tecnología es una necesidad, ¿no? Y obviamente que en la archivonomía no hay una excepción, en realidad se requiere también incorporar las herramientas tecnológicas en el resguardo, la conservación y el préstamo documental. Entonces aquí se menciona, por ejemplo, que existen algunos errores respecto al uso de las herramientas tecnológicas en los archivos, ¿sí? Y aquí se menciona que son de dos tipos, ¿no? Que por un lado es lo que se hace con esas tecnologías y por el otro el simple hecho de no utilizarlas, ¿no? Entonces, aquí se menciona, por ejemplo, que, ¿por qué se menciona de que se pueden usar las tecnologías, pero al final no se manipulan adecuadamente? Porque, por ejemplo, si tú no haces una organización previa de la documentación que tú tienes de manera física, al momento de querer transformarla en digital, se va a generar un gran problema porque no hay un orden adecuado respecto a cómo has ido organizando cada documento de archivo. Entonces, el problema es que tú ya lo tienes en físico, igualmente lo estás derivando al ámbito digital, ¿no? Y eso finalmente termina también dificultando la capacidad de poder yo acceder a la información de manera más rápida, ¿no? Se entiende, por ejemplo, que cuando uno digitaliza documentos, lo que busca también es hacer que la atención al usuario sea más rápida, porque ya el documento digitalizado te permite a ti, por ejemplo, con un software, acceder a una búsqueda muy acelerada y por ende poder llegar a la información de manera más rápida, más oportuna. Pero si tú has escaneado o has subido los documentos de manera desordenada, probablemente, a pesar de que tú ya lo tengas en una plataforma digital, no va a tener un resultado respecto a poder reducir el tiempo de atención, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Y justamente ese es uno de los errores que se comete cuando se piensa en procesos de digitalización. Mantener el desorden en el traspaso de lo físico a lo digital, ¿no? Entonces, es importante, como se menciona aquí, el autor Villanueva Bazán, que deban establecer criterios, ¿no? Para desarrollar programas en torno a digitalización, en torno a herramientas de servicio de archivo, ¿no? Y no como una forma de sustitución, porque finalmente se entiende que la persona que se hace cargo del área de archivo o las personas que están involucradas en el área de archivo están ahí porque
se han preparado, probablemente han llevado cursos, han estudiado archivística y saben las metodologías adecuadas para la gestión de documentos de archivo. Entonces, eso es muy importante recordar, porque si no se entiende eso, lo que puede ocurrir es que finalmente eh, se crea que todo se puede solucionar con un programa digital, ¿no? Cosa que la verdad no es del todo cierto, ¿no? Como la mayoría de nosotros sabemos, a veces lo digital también tiene límites, y especialmente en contextos como por ejemplo el de la gestión pública en el Perú, ¿no? No es que, por ejemplo, todos los procesos que se tienen a nivel de gestión pública estén digitalizados. Por ende, siempre van a haber limitaciones, ¿no? Entonces es importante identificar eso. Y también en el caso del sector privado es igual. Hay muchas empresas que todavía no gestionan los archivos desde el ámbito digital, ¿no? Es decir, redactar la documentación en una computadora no es igual a poder gestionar la documentación de manera digital, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes redactar todo, pero al final todo lo tienes manejado en archiveros, en físico, ¿no? Entonces, la gestión, digamos, documental de la empresa sigue siendo una gestión física, ¿no? Entonces, eso también es importante identificar, ¿no? En la mayoría de empresas todavía se mantiene una gestión documental antigua, ¿no? Física. Es más, ni siquiera se le podría llamar gestión documental, ¿no? Se podría decir que es una organización previa a la gestión documental, ¿no? Entonces es importante identificar esas características porque son características acordes a la realidad de nuestro país y de cada una de las ciudades en las que nosotros nos encontramos, ¿no? Además de eso, aquí se menciona, ¿no? De que cualquier tecnología debe ser usada cuando existe un orden y procesos archivísticos definidos, ¿no? Es decir, un orden, ¿en qué sentido? En que va a haber un esquema por el cual se van a organizar los documentos de archivo. Y procesos basados en una hoja de ruta, ¿no? En una línea de acción que ya previamente se ha mapeado, se ha desarrollado, ¿no? Entonces, como yo ya les adelantaba, ¿no? El no hacerlo implica que la tecnología no cumplirá plenamente con la función para la que fue diseñada, ¿no? Entonces, no se va a poder aprovechar toda la capacidad de poder generar, por ejemplo, una gestión documental digitalizada, ¿no? Y el segundo error que les decía es que aún no se están usando las tecnologías de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se usa la suite de Office. ¿A qué se refiere con la suite de Office? A todos los programas que tiene Microsoft para poder generar, por ejemplo, documentos, para poder generar archivos de bases de datos, para poder generar presentaciones, para poder tener un espacio de almacenamiento, ¿no? A pesar de que en su mayoría Office es gratuito, muy pocas empresas suelen utilizar adecuadamente todo el esquema que posee Office. Y lo mismo pasa con las entidades públicas, ¿no? Hay muy pocas entidades que utilizan con su plenitud Office o cualquier otro programa que se encargue de poder gestionar de manera digital los documentos, ¿no? Entonces, como les mencionaba aquí, las nuevas tecnologías pueden brindar muchas cosas, ¿no? Herramientas para el resguardo, para la descripción, para definir la tipología documental, el soporte de documentos, ¿no? Y además te permite a ti compartir la información de manera más rápida con los usuarios, ¿no? Eso también es importante. Y ya no, y se rompe un poco las barreras territoriales, es decir, ya no se necesita que el ciudadano tenga que estar presente físicamente para poder recibir la información. Se la puede enviar por correo y ahí haces un gran ahorro, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, hay trámites que uno no hace desde su propia ciudad, sino que tiene que viajar a la ciudad capital de la región o de la provincia para recién poder generar el trámite, ¿no? O hacer seguimiento al trámite. En cambio,
con un modelo totalmente digitalizado, todo lo podría hacer uno hasta desde su propio celular, ¿no? Verificar cómo está avanzando su documento, su trámite, verificar de que el documento o la solicitud que se ha enviado ya ha sido respondido, ¿no? Y ver que el documento ya haya sido emitido y recibirlo de manera digital, ¿no? Eso te ahorraría mucho tiempo, ¿no? En realidad hay entidades que han hecho eso y la reducción de costos hombre, ¿no? Con costos hombre, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, una persona cuando hace un trámite en físico se demora, por ejemplo, por la distancia, en el sentido de que tiene que tomar un vehículo y llegar hasta el lugar. Ahí ya son varias horas de trabajo que se están perdiendo. Por otro lado, son las horas en las que se demora en poder gestionar el trámite, ¿no? Normalmente hay cola, luego está el tema de que si lo atienden completamente o no, o si es que tiene observaciones y tiene que volver otro día. Entonces ahí son varias horas que uno pierde si es que el trámite se mantiene de manera física. Pero si fuera digitalizado, a lo mucho lo único que va a perder es unos minutos, porque puedes ya tener la documentación completa y simplemente lo único que haces es escribir el motivo de tu solicitud, subes los documentos de manera digital y listo, terminaste. De ahí, si es que esta entidad tiene un sistema de seguimiento documental digital, puedes simplemente ingresar con el código de tu expediente y a partir de eso evaluar si está avanzando o no el documento, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿sí? Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo se organizan los documentos? Pues, por ejemplo, aquí hay un proceso, ¿no? Se menciona de que cada sección y unidad debe mantener su archivo de gestión correctamente organizado, ¿no? Con la formación de expedientes y series documentales, las cuales voy a explicar en unas líneas, en unas diapositivas después, porque vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, ¿no? Y se deben considerar criterios archivísticos, ¿sí? Aquí también se precisa que la organización que se da a los documentos determinará las posibilidades de tratamiento que recibirá, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que, por ejemplo, hay, digamos, grupos de documentos que son abrumadoramente grandes, ¿no? Son cantidades inmensas. Entonces, lo que normalmente ocurre es que se priorizan los grupos de documentos más pequeños y los grupos de documentos más grandes se van gestionando de poco a poco de manera gradual, ¿no? Luego también se menciona de que debe existir un responsable de archivo, ¿no? Si ustedes recuerdan, en algunas clases anteriores hablábamos, ¿no? Que también dentro de las normativas se hablaba de la existencia de algunos responsables en el área de archivo, a nivel de gestión, a nivel de articulación, ¿no? A nivel de coordinación. Entonces, aquí también se menciona la existencia de un responsable. Ese responsable también puede aplicar para el sector privado, es decir, que hay un encargado que se encargue, valga la redundancia, de todo lo que tenga que ver con la documentación, eh, tanto a nivel físico como a nivel digital, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego aquí se habla del primer paso para la organización de documentos, ¿no? Que es separar los documentos de apoyo informativo de la documentación de archivo, ¿no? A estos documentos de apoyo informativo a veces también se les llama documentos de gestión. Es lo mismo, es muy similar a los documentos de gestión que yo les comenté, ¿no? Entonces vamos a ver la siguiente página, que es donde está el esquema. Aquí está, por ejemplo, la separación de los documentos. Vamos a ver que por un lado se va a separar los documentos en dos grupos, ¿no? El primer grupo son los documentos de apoyo y documentación informativa, que vienen a ser, valga la redundancia, todos los documentos de gestión, ¿no? Este, resoluciones, memorándums, cartas, ¿no? Entonces aquí lo que se puede hacer en dos instancias, ¿no? Es lo que aquí se sugiere, es ordenar, instalar la documentación y a la vez también se puede eliminar, porque recordemos, una de las características que tienen los documentos de gestión es que son de carácter efímero. Entonces,
no es tan relevante llegar a guardar toda la documentación, ¿no? En ese caso. Se puede guardar quizás por un periodo de tiempo, pero no es tampoco relevante guardarlo por décadas, ¿no? Se puede fácilmente eliminar. Aquí ya estamos hablando de documentación en físico, ¿sí? Luego de esto vamos a dividir en documentos de archivo. En primer lugar, los documentos que ya no tienen vigencia administrativa, ¿no? Les decía que habían documentos que son de personal cesado, documentos de personas que han fallecido, entonces ellos ya pierden, ¿no? Esos documentos ya pierden, digamos, validez. Entonces se les llama documentos también sin vigencia administrativa. Y como veíamos en la clase pasada, se puede también aquí plantear la lógica de una transferencia de esa documentación al archivo general, ¿no? De la nación. Y finalmente están los documentos que sí tienen vigencia administrativa, los cuales sí se tienen que organizar adecuadamente porque se mantiene, digamos, la gestión desde la propia entidad o desde la propia empresa, ¿no? Ahora les quería comentar un poco sobre el tema de los documentos de archivo para que se entienda, ¿no? Perdón, los documentos informativos para que se entienda que son distintos a los documentos de archivo, ¿sí? Los documentos informativos suelen ser documentos de apoyo también y además suelen estar vinculados también a lo que nosotros conocemos como los documentos de gestión, ¿no? Entonces, estas existen en todas las oficinas, ¿no? Y son recogidas porque sirven de ayuda a la gestión administrativa, ¿sí? Son publicaciones, fotocopias, folletos, copias, ¿no? De escritos que se conservan por el carácter informativo que poseen. Y pueden ser destruidas desde sus propias oficinas. Esta es una lógica más desde el sector privado, ¿ya? Porque acá también se menciona, ¿no? Una vez hayan cumplido su misión informativa. Y estas no se transfieren, ¿sí? Entonces, es eso. Entonces, acá también se mencionan consejos para cualquier entidad o empresa, ¿no? Por un lado, se tiene que recordar que estos documentos se organizan de manera separada a los documentos de archivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, tienen características muy distintas. Entonces, si mezclamos los documentos, van a haber problemas, ¿no? Cabe recordar que, por ejemplo, si un documento de archivo, un expediente, por ejemplo, tiene dentro suyo documentos informativos, se tiene que explicar el por qué están ahí, ¿no? Normalmente puede ser por cuestiones de evidencia, ¿no? Por ejemplo, digamos, hay un proceso disciplinario contra una persona, ¿no? Podría ser un colaborador de la empresa. Entonces, en ese caso, este colaborador podría mencionar, por ejemplo, en caso le acusen de que ha faltado o algo parecido, podría tomar en cuenta un comunicado que decía de que el trabajo presencial el día tal, que justamente es el día, entre comillas, en que le acusan de que faltó, no estaba obligado, ¿no? O sea, se había cancelado este día de trabajo. Entonces, si se dan cuenta, ese documento que decía que se cancelaba el día laboral es un documento informativo, pero finalmente le sirvió de evidencia a esta persona en el expediente que le abrieron por un proceso disciplinario, ¿no? Entonces, hay contextos que se tienen que explicar cuando se habla de documentos informativos en expedientes administrativos, ¿no? Y la segunda característica o el segundo consejo es que la información en papel se tiene que manejar de manera temática, ¿no? En el caso de los documentos informativos, ¿sí? También estos tienen que contar con algunas carpetas, con algunos archiveros, ¿no? Es decir, que sean documentos que no tienen el carácter de archivo no significa que no se deban ordenar, porque finalmente la gestión documental es todo, es la gestión de todos los documentos. Entonces, si yo los mantengo desordenados esos documentos, quizás en algún momento específico sí tengan utilidad, ¿no? Como para hacer evidencia en situaciones de disputa, ¿no? Y finalmente se habla de la disponibilidad en la web,
¿no? Siempre es importante que esos documentos puedan estar disponibles en la página web. Entonces, ¿por qué? Porque como les decía ahora, también dentro de toda esta lógica de digitalización, se tiene que considerar que, que el medio virtual es el espacio en donde mayor comunicación se difunde, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres saber una noticia, normalmente ya no acudes a la televisión, acudes a tu celular, ¿no? A ver qué ha pasado, ¿no? O acudes a la radio desde tu celular, o acudes a un programa de YouTube desde tu celular. Entonces, es importante recordar eso, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. ¿Sí? Pues aquí hay alguna pregunta. Vamos a pasar un poco a la lógica de los documentos de archivo. Vamos a ver por aquí. Sí, preguntas. Sí, sí, a ver. ¿También hay archivo digital? Sí, sí hay archivo digital. Justamente ahora vamos a hablar un poco sobre cómo se da el archivo digital. Cuando muere el registro de documentos, ¿se borra o sigue registrado? En realidad no se borra el documento, sino que se transfiere a otra entidad, ¿no? En el caso del Estado, se transfiere al Archivo General de la Nación. Cualquier entidad lo transfiere al Archivo General de la Nación. En el caso del sector privado o de alguna empresa, ahí sí la cosa es un poco distinta, ¿no? Se puede declarar la eliminación de esa documentación porque ya no tiene validez, ¿no? Eso también es importante considerar. Ahora, volvamos. Entonces, como ya tendrías preguntas, vamos con los documentos de archivo. En este caso, bueno, creo que ya les expliqué lo que implican los documentos de archivo, ¿no? Aquí se entiende de que se debe priorizar un poco los criterios de calidad, de eficiencia y transparencia, ¿no? Los documentos sueltos, por ejemplo, no constituyen un archivo. En realidad, los documentos de archivo están correctamente esquematizados, ¿no? Y también es necesario distinguir algunos grupos de documentos de archivo, ¿sí? Para ello, se considera, por ejemplo, la correspondencia, ¿no? Que es un tipo de documentación que reciben todas las unidades, ¿sí? Pueden ser originales o pueden ser copia, aportan información de muy distinto tipo y además no están vinculados a procesos administrativos per se, pero sí tienen, digamos, vínculo con las unidades administrativas, ¿no? ¿Cómo se organiza la correspondencia? Pues no se debe clasificar y ordenar por entradas y salidas, sino que se organiza en base a la, el documento emitido y la respuesta del mismo, ¿no? Entonces, ambas forman un expediente y es así como se van a organizar, a partir de expedientes, ¿no? Y a partir de eso también se incluye toda la información conexa, ¿no? Es decir, información que tenga que ver con ese proceso de emisión de la carta o de la solicitud y la respuesta respectiva, ¿no? Acá también se considera correspondencia externa e interna. Luego están los libros de registro, ¿no? Que son un sistema de control y garantía de los documentos que se presentan, ¿no? Y de los documentos que se envían, ¿no? Entonces, este libro de registro sirve también para, por ejemplo, aquí dice certificar la existencia de un documento, ¿no? Además, debemos recordar de que el libro de registro sirve para dar valor probatorio, ¿no? Es decir, muchas veces, como les ponía en unos casos, puede haber una situación de auditoría, ¿no? Entonces, en una auditoría, ¿qué es lo primero que se va a hacer? Es revisar un libro de registro, ¿no? El libro de registro financiero, el libro de registro de asistencias, y otros tipos de libros similares que quizás no llevan el nombre de registro, pero han registrado información relevante en la empresa. En el caso del el sector público es muy parecido, ¿no? Por ejemplo, hay a veces cuadernos de entrega de cargo, ¿no? Entonces ahí tú pones
Ahí cuando tú estás entregando algo, registras tu nombre, la otra persona que va a recibir el cargo también registra su nombre y te queda como evidencia de que tú has hecho la entrega. Luego de eso también están los expedientes, ¿no? Que son, digamos, el tipo de documento de archivo más importante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, el tema de la definición, algunas características, ¿no? La definición, la estructura del expediente, es que cada una de ellas debe estar en una carpetilla o en un folder, ¿no? Y que tiene que guardar información, datos que coincidan con el expediente, ¿no? Eso también es importante. Luego aquí se menciona de que cada documento se aconseja integrar cada documento en el expediente desde el primer momento, ¿no? Porque a veces, ¿qué ocurre? Que si tú no anexas adecuadamente la documentación, puede pasar un tiempo y al final se pierde esa documentación. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cómo puedes recuperar luego la documentación? Entonces, es un proceso complicado, ¿no? También es importante evitar que se quiten documentos originales de los expedientes, ¿no? En todo caso, si tú como locador, como trabajador, como funcionario, quieres algún dato del expediente, lo que tienes que hacer es sacar una fotocopia, ¿no? Y así poder tenerlo a la mano, ¿no? Entonces, ahí también es importante que exista algún testigo, ¿no? Por ejemplo, en la entrega de documentos, que sirva como intermediario, ¿no? Es decir, como alguien que valida la transferencia de los documentos, ¿no? Y ahora sobre las series documentales, que son el segundo nivel de organización, ¿sí? Entonces ven, están, ¿no? Las formas de organizar, ¿no? Por correspondencia, por libro de registro y por expediente. Pero también están las series documentales, que es la forma en cómo se ordenan los expedientes y las otras unidades documentales que existen, ¿no? Porque se producen de manera continuada y buscan dar un resultado a una actividad, ¿no? Entonces acá también se menciona que cada serie documental debe tener su correspondencia con el cuadro de clasificación. En este caso se habla de la Universidad de Alicante, pero se puede hablar de cualquier entidad. Y se debe identificar con un código para que se pueda entender el desglose de la información, ¿no? Luego de eso, es importante, por ejemplo, también hablar de los programas de software, ¿no? Vinculados a la gestión documental. Pero lo que yo quiero explicarles antes de entrar a eso es respecto a cómo es que se maneja en el Estado la gestión documental digital, ¿no? Y aquí para ello tengo un ejemplo que está en este Excel, pero lo puedan ver, en donde, por ejemplo, este es un formato de la hoja de control para archivos de gestión, ¿no? Se habla, por ejemplo, del proceso de gestión y todo ello. Entonces acá se van registrando los datos, ¿no? Y acá también, ¿no? Esta es una forma, digamos, de gestionar la documentación desde el Excel, ¿no? Como les decía. Entonces, normalmente en el Estado suelen hacer eso cuando se trata de organización de datos, ¿no? Ya no lo hacen de manera física, sino que lo hacen consiguiendo este modelo. Y bueno, si lo hacen de manera física, lo que pueden hacer es imprimir un modelo y luego volver a subir los datos, ¿no? Que también no está mal, ¿no? Eso también es importante. Vamos a acá. Ahora sí, vamos a hablar un poco más sobre los programas de gestión documental, ¿sí? En este caso se entiende de que es importante contar con un software de gestión documental, ¿no? Tanto para cualquier empresa como también para cualquier institución pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de tecnología nos permite almacenar y administrar todos los archivos de una organización de manera segura, ordenada, ¿sí? Aquí vamos a tener una tabla comparativa de los mejores softwares de gestión documental, ¿no? Es decir, aquellos que, digamos, ya están más posicionados en el mercado. Por un lado, vamos a tener al programa Kipu, que por ejemplo tiene un protocolo de seguridad, pero no te permite tener una carga masiva de documentos, ¿no?
y además sí tiene una prueba gratuita. Algo importante aquí también es, por ejemplo, que se puede utilizar desde el Android o de iOS, es decir, desde celular, ¿no? Y también que es, digamos, un programa que tiene un precio que fluctúa entre los 13 euros y los 36 euros, ¿sí? Otro programa, también conocido, Factorial. Este no tiene protocolo de seguridad ni tampoco tiene carga masiva, pero sí tiene una prueba gratis. También funciona para celular, ¿no? Opcional, recuerden, porque el mismo es importante que funcione para una computadora. Y los precios son menores, ¿no? En este caso, 4.5 euros a 6.4. Luego vamos a tener a OpenTS, que tampoco tiene protocolo de seguridad, ni tampoco tiene carga masiva de documentos, pero sí tiene prueba gratuita. Entonces, en este caso vamos a ver que los precios no están reflejados. Lo mismo ocurre con OpenKM y con Alfresco, ¿no? Que un dato relevante es que ellos sí tiene, este programa sí tiene carga masiva de documentos, ¿sí? ¿Qué debe tener un programa de gestión documental que sea virtual? Pues debe ayudar en primera instancia a que se organice cualquier tipo de documentos, ¿no? Para evitar duplicidades, para ahorrar tiempo, para optimizar la productividad, ¿no? Entonces aquí se habla, por ejemplo, de que hay escenarios en donde hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, en empresas, en autónomos, ¿no? En pymes especialmente, eh, que por la digitalización de documentos se puede, digamos, de alguna manera gestionar adecuadamente desde el ámbito virtual, ¿no? Entonces, de alguna otra manera también ayuda a que mejoren los flujos de trabajo siempre y cuando se aplique, digamos, este programa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer? Pues hacer que el programa cuente con algunas características, ¿no? Las cuales ayuden a que se reduzca la carga de trabajo y además que se ahorre el tiempo, ¿no? Por un lado, vamos a tener que hay diferentes métodos de... Entonces aquí lo que indica es que hay varias formas de conservar los documentos, ¿no? Entonces ahí está la nube, están los servidores, están las propias computadoras que pueda tener la empresa o que tú puedas tener como colaborador, ¿no? También está la gestión de la accesibilidad, es decir, que se puedan establecer diferentes usuarios que puedan gestionar los documentos, que puedan compartirlos de manera segura. La migración de datos, es decir, que te pueda permitir migrar toda la información que tú ya tienes registrado, o en todo caso, contar con mecanismos de exportación o de importación, ¿no? Luego está, como les decía, el tema de la carga masiva de documentos, que es muy importante, ¿no? Porque ayuda de alguna manera a agilizar procesos. Por el otro está que se cuente con protocolos de seguridad, porque es muy importante que se cuente con este tipo de estándares de seguridad, ¿no? Como les decía, hay muchos riesgos también en la gestión digital de los documentos, ¿no? Y la categorización y revisión de la información, ¿no? Es decir, que cuente este software con un sistema adecuado para organizar y estructurar toda la documentación digital que se posee. Y finalmente que haya también conectividad con otros programas, ¿no? Luego también está la digitalización, edición y conversión, es decir, que haya mayor facilidad para convertir documentos, ¿no? De papel a versión digital y viceversa, ¿no? Que también te permita a ti editar todo de manera digitalizada, ¿no? Luego vamos a tener la necesidad de que exista una interfaz de usuario de implementación que pueda ser intuitiva, que pueda ser fácil de utilizar para que a ti te ayude a, digamos, agilizar todo el proceso de entrega y envío de documentación, ¿no? Finalmente, la adaptación por volumen, ¿no? Es decir, de que se puedan tener diferentes planes de almacenamiento que satisfagan las necesidades de la entidad o de la empresa en la que yo me encuentro, ¿no?
Entonces, ahora sí, vamos a hablar de los 5 programas, ¿no? Que hay más programas de software en realidad de gestión documental, pero quería quedarme con estos 5 para poder explicarles en mayor detalle estos, ¿no? No sé si hasta ahora habrá otra pregunta más. Vamos a ver. No. Mm, A veces sí, sí, en realidad los aplicativos, la mayoría de estos sí tienen precio en realidad, sí. Eh, eh, si bien tienen digamos, periodo de gratuidad, que suele ser de 15 días a 30 días, la mayoría de ellos sí tienen costo. Entonces hay que considerar eso, ¿sí? Hay una pregunta. ¿Hay alguna IA para estos temas? Por ahora no hay alguna IA que se haya generado. En realidad lo que sí hay es ya programas más sofisticados, que justamente son los que les voy a explicar ahora, que sí gestionan la documentación de manera más extensa, ¿no? Porque ya cuando existen muchos documentos, lo que ya no se habla mucho de la gestión de documentos, sino de gestión de base de datos, porque es mucha información. Entonces se tiene que procesar, se tiene que adecuar, se tiene que limpiar la base de datos, se tiene que ordenar, ¿no? Entonces, ese es ahora el enfoque que normalmente se tiene cuando se hablan de muchos documentos de archivo digitalizados, ¿no? Que es el tema del procesamiento de base de datos. Ahora, yo estoy seguro que en el futuro lo que va a ocurrir es que va a haber una automatización de todos los procesos, ¿eh? Es decir, ya no se va a necesitar probablemente contar con estos software, pero sí se va a necesitar contar con alguien que sepa manejar inteligencia artificial para el procesamiento de datos o que sepa manejar los programas básicos que también procesan datos. Por ejemplo, Excel también sirve como una herramienta para procesar datos, a pesar de que, digamos, no necesariamente cumple con ese rol, ¿no? Entonces, se puede también automatizar ese proceso, ¿sí? Es algo que estoy seguro que va a comenzar a ocurrir en muy pocos años, no es algo que demore mucho. ¿Sí? Aquí voy a hablarles un poco sobre Kipu, que Kipu es un software, ¿no? Que cumple con dos gestiones y tiene que ver mucho con las empresas. Por un lado, te ve la gestión documental, pero por el otro también te ve los temas de facturación. Entonces, para cualquier empresa que quiera gestionar todo ello, es práctico, porque no solamente te está gestionando los documentos, sino que además te está gestionando todo lo que tiene que ver con contabilidad. Entonces, este programa te permite contar con funcionalidades que te ayudan a gestionar de manera administrativa y contable tu empresa, ¿no? Como vamos a ver aquí, a ver, vamos a entenderlo un poco. Van a ver, por ejemplo, que te crea un dashboard en donde tú puedes ver, por ejemplo, cuánto ya has ido cobrando durante el mes, cuánto está pendiente de cobrar y cuánto está vencido, por ejemplo. Tienes un listado de todos los servicios y en torno a eso, cuánto, cada ítem, ¿no? Cuáles han sido ya cobrados, cuáles todavía no están cobrados y cuáles han vencido su fecha de pago. Vas a ver también la disponibilidad de efectivo, por ejemplo, los cobros que ya has hecho, el resumen, los tickets de los productos que vas atendiendo, por ejemplo. O sea, ya tienes, digamos, casi todo centralizado en un solo programa, ¿no? Eso es lo chévere de Kipu. Y como les digo, no solamente ven la gestión documental, sino también ven la facturación, ¿sí? Otra pregunta, creo. Sí. Exacto, es muy parecido al SINAT que tiene el sector educativo, ¿no? Entonces, aquí ya lo vas a tener todo sistematizado, ordenado en una sola pantalla. Entonces ya puedes, digamos, ahí también adecuar todo eso. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes habrán ido alguna vez a algunos restaurantes. Hay restaurantes que tienen algo parecido a esto, pero para manejar simplemente todo lo que tiene que ver con la producción que tienen en el día a día, ¿no? El tema de cada cosa que van comprando o van vendiendo, ¿no? Entonces es muy parecido a ese diseño, ¿sí?
Ahora, el siguiente aplicativo o el siguiente software es Factorial, ¿no? En este caso, Factorial sí se encarga en su totalidad de ver temas de gestión documental. Además de eso, hay muchas funcionalidades que posee que ahorita las vamos a ver y que si bien como aquí dicen, ¿no? Su registro inicial es totalmente gratuito, después se tiene que elegir un plan, ¿no? Que se adecue a las necesidades de la empresa porque tienen tarifas variadas, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a ver de que Factorial no solamente te gestiona también la documentación desde una lógica de archivo, sino también desde una lógica de funcionalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes un apartado para los empleados, es decir, te administra toda la documentación en torno a los empleados. Tienes un apartado de calendario, es decir, también te permite facilitar las dinámicas de trabajo entre diferentes grupos o equipos que tengas en tu empresa. Hay un espacio de reclutamiento, si es que tú quieres hacer una convocatoria laboral y quieres de alguna manera gestionarlo de manera adecuada, de manera ordenada, también te puede servir para eso. También puedes contar con un espacio para ver el desempeño de tu empresa durante un periodo de tiempo, quizás a nivel de la gestión documental, por ejemplo, ¿no? Cuánto tiempo te estás demorando en poder atender una solicitud, eso podría ser importante también. Eh, También hay un modelo de performance, un modelo de retención, ¿no? Un modelo de capacitación o de formación y un modelo de control horario, ¿no? Y acá también vamos a tener un dashboard con diferentes ítems, ¿no? Fichaje, personas a cargo, las bandejas de entrada, los equipos, las vacantes abiertas, eventos, ausencias en el equipo y enlaces de interés, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede gestionarse desde Factorial, ¿sí? A ver, otra pregunta por acá. Claro, hay restaurantes que ya usan algunos softwares. Quizás no completamente de gestión documental, pero sí, digamos, software de gestión de servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay empresas que son especialmente las de comida rápida, que te atienden, o sea, que atienden muchos pedidos de manera muy acelerada, ¿no? Pueden ser, no sé, 5 a 6 pedidos cada 10 minutos. Entonces, en ese caso, sí necesitas tener por lo menos un software de gestión de servicios que te permita a ti derivar rápidamente todo eso a la cocina y que en la cocina también sepan gestionarlo adecuadamente, puedan anotar cuánto tiempo se van a demorar en atender cada pedido y así también ayudan a que el usuario, ¿no? El consumidor pueda saber también cuánto tiempo se va a demorar en esperar, ¿no? Entonces, normalmente lo que permite ese tipo de software de gestión de servicios es, por un lado, generar confianza con el consumidor y por el otro, poder reducir también el tiempo de gestión de cada uno de los pedidos, ¿no? Porque, como ustedes saben, la recepción es también un problema complicadísimo de gestionar, sobre todo en todas las empresas que están vinculadas a atención al cliente. Es más, por ese motivo, hay empresas que tercerizan el servicio de atención al cliente, ¿no? Especialmente las de telefonía, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto Factorial, ahora vamos a ver a OpenText, ¿sí? OpenText también es otro software que está también vinculado a la gestión de documentos, ¿no? Entonces aquí, dependiendo, por ejemplo, de la entidad, dependiendo si es una entidad pública o privada, se pueden aumentar requerimientos o reducir requerimientos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también se menciona de que para empresas pequeñas o medianas, el periodo de puesta en marcha puede tardar hasta 6 meses, ¿no? Pero si son empresas más grandes, hasta un año. Entonces, a pesar de eso, se la considera, ¿por qué? Porque, digamos, es un espacio que también te puede unificar diferentes tipos de procesos de documentación. Este, digamos, sí viene a ser
software completamente vinculado a la documentación, ¿no? Por ejemplo, aquí están los documentos que posee la entidad. Hay un área para poder marcar como favoritos algunos documentos en el caso de que tú seas un gestor de documentos dentro de la empresa o de la entidad. Y también está, por ejemplo, la actividad, ¿no? de la gestión de documentos, ¿no? ¿Qué tipos de documentos se están gestionando más en este mes? eh, ¿Cuántos documentos se están gestionando más de cada tipo de documento, ¿no? Los pendientes de atender, por ejemplo, aquí, y los pendientes de revisar, por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces, eso también es importante identificar, ¿no? Esto es lo positivo de OpenText. A ver, ¿hay otras preguntas por acá? Continuamos. Acá tenemos también a OpenKM. OpenKM también es un gestor de documentos, pero es de código abierto. ¿Qué es lo bueno de un código abierto? Que tú puedes adecuarlo como a ti te gusta, ¿no? Eh, pero también no vas a tener toda la accesibilidad del programa, ¿no? Eso es lo bueno y lo malo de un software de código abierto. Lo bueno es que como es de código abierto, tú puedes ir diseñando, si es que conoces un poco de informática, algunas adiciones a este programa. Pero lo malo es que si tú no lo conoces, simplemente vas a poder utilizar la versión básica, ¿no? Y si quieres, digamos, la versión integral, vas a tener que pagar, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver que hay una interfaz en torno a la generación de documentos, ¿no? Y acá están divididos los documentos por diferentes tipologías. Hay un área de metadata, que es la que trata de generar todo el resumen de lo que se procesa, ¿no? Es más, hasta hay un espacio para que tú puedas enviarlo por correo, hay espacios de categoría y hay un espacio de la papelera de reciclaje, ¿no? Puedes ver también el almacenamiento, cuánto te está pesando todo, la adición de documentos adicionales, valga redundancia, y todo ello, ¿no? Entonces, este es OpenKM, ¿no? Y finalmente tenemos a Alfresco, ¿sí? Alfresco también es un software de código abierto, ¿no? Y que se integra, por ejemplo, a otro software que es Gilan, que es un software un poco más grande de procesamiento de datos. Te permite programar nuevas funcionalidades y crear nuevas funcionalidades. O sea, si tú sabes un poco más de informática o aprendes más de informática, puedes complementar este software con varias funcionalidades que a ti se te ocurran, ¿no? Y puedes adaptarlo a tu empresa, a la entidad donde estás trabajando, ¿no? Y está diseñada especialmente para grandes y medianas empresas, ¿no? Porque, como les decía, llega un momento en el cual la gestión de documentos digitales se vuelve gestión de base de datos, porque ya es una cantidad increíble de documentación que se tiene que gestionar, que ya la lógica de gestión ya no es una lógica de documentos per se, sino es una lógica de base de datos, ¿no? Entonces es importante también considerar eso. Finalmente aquí también se menciona, ¿no? que la tecnología está basada en la nube, lo que permite conservar una amplia cantidad de datos, ¿no? Y también se facilita el acceso a los documentos desde cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces acá vamos a tener también la interfaz y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, es que se pueden seleccionar según el tipo de documento, se pueden crear estos documentos, se pueden crear carpetas, ¿no? Se pueden subir documentos que yo haya elaborado, se pueden seleccionar diferentes tipos de acciones que se puedan hacer con los documentos. Hay también áreas para poder añadir a personal que pueda trabajar en paralelo con ellos, ¿no? Y herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo chévere también, digamos, de Alfresco, ¿no? Entonces, hasta aquí ya estamos terminando en la práctica con todo lo que tiene que ver con el curso.
Con la clase de hoy, en realidad, entonces, como les decía, es importante que podamos identificar los diversos tipos de softwares que se poseen para la gestión documental, ¿no? Entonces, acá ya hemos visto 5 de ellos, ¿no? No, eso no significa que sean los únicos, en realidad estos son los más populares, pero también hay muchos más, ¿no? Hay muchísimos más que ustedes pueden llegar a evaluar, a considerar. Cada uno de ellos se puede adaptar a las diferentes realidades de cada empresa o de cada entidad en donde se encuentren. Lo importante es que puedan también considerar los diferentes mecanismos, ¿no? O situaciones en las cuales se encuentra el área de archivo en el que ustedes estén trabajando, ¿no? Entonces eso es importante. Aquí creo que había otra pregunta. A ver. Yo vi que hay personas que usan digitales. Sí, claro. Sí, de hecho que sí. ¿No? Por ejemplo, hay plataformas de gestión documental que se pueden instalar desde el celular, ¿no? Pero igual tienen costo, ¿no? Entonces eso es importante también identificar, ¿no? ¿Y por qué ya hay plataformas que se usan desde el celular, ¿no? Porque recuerden, el celular también se está volviendo una herramienta de trabajo. No es necesariamente un espacio en el que simplemente sirva como comunicación y nada más, sino que también tiene un poco la lógica de poder servir como un espacio de trabajo, ¿no? Es más, hay muchos aplicativos que uno se puede instalar que te ayudan a ti como colaborador a informarte sobre cosas del trabajo, ¿no? Una de las, uno de los sistemas informáticos que más aplicativos tiene vinculados a gestión laboral en general, ya no solamente a gestión de documentos, es Microsoft, ¿no? Por ejemplo, tiene Yammer, tiene diferentes tipos de aplicaciones que uno se puede instalar en su celular y que te sirve para poder comunicar a tus colaboradores las actividades que cada unidad de tu empresa o de tu institución donde estás trabajando está haciendo, ¿no? Entonces, eso también es importante poder considerar, ¿sí? Entonces, eh, hasta aquí voy a dejar de presentar y lo que quiero es primero hacer una suerte de lluvia de ideas en torno a todo lo que hemos visto durante el curso, ¿sí? Vamos a aprovechar esta media hora que nos queda para poder hablar un poco sobre ello, ¿sí? En primer lugar, recordar que se vio el tema de los documentos en general, ¿no? Que se entendía como un documento aprendimos de la importancia de la información como un elemento importante, relevante del documento, ¿no? Entonces, cuando se habla de documento, se debe entender como información, como evidencia, ¿no? Y no solamente como un escrito, sino como cualquier cosa que pueda brindar información y evidencia de un hecho, ¿no? Poníamos el caso de una pintura, ¿no? En este caso, la pintura tenía una funcionalidad muy clara, que era la de dar evidencia de algo, ¿no? Entonces, se cumplía con el rol de ser un documento. Es más, hay pinturas que sirven de evidencia para identificar prácticas que hacían sociedades en la antigüedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estas pinturas que hacían en las cuevas, ¿no? Civilizaciones de hace muchos años, en las que reflejaban la forma en cómo hacían, por ejemplo, la caza de animales, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un documento, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un documento y un documento de archivo? Que poníamos ahí dos elementos, ¿no? Por un lado, que lo emita una institución y por el otro, que se emita en el contexto del ejercicio de las funciones o de las acciones que tiene esa institución. Entonces, eso se vuelve un documento de archivo, ¿no? En cambio, un documento en general no. Por ejemplo, una pintura no podría cumplir con las características de un documento de archivo, por ejemplo, porque no lo ha elaborado una entidad
y no lo ha hecho tampoco en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Pero, por ejemplo, una constancia de estudios, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha hecho una entidad en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Un colegio, se podría decir, o la UGEL en el ejercicio de sus funciones, que son las de poder certificar, ¿no? Por otro lado, ¿qué más hemos podido revisar? Hemos podido revisar las características de los documentos de archivo, ¿no? Hemos visto que los documentos de archivo tienen varias características, especialmente vinculadas al origen, vinculadas a que se tiene que desarrollar en un contexto específico, vinculadas a que debe tener un nivel de serialización, es decir, que haya una tipología determinada de este tipo de documento, ¿no? Entonces, eso también es importante poder reconocer. Lo siguiente es que encontramos características externas e internas, ¿no? Por ejemplo, en cada documento de archivo habían características internas vinculadas a la autoría, vinculadas a la fecha, vinculadas a la firma, ¿no? Entonces, eso también era importante. Y por el otro, las características externas tenían que ver con eh, eh, el papel, ¿no? O el soporte, mejor dicho, en donde se hace el documento, ¿no? O que podía ser papel, que podía ser cartón, que podía ser un medio digital, ¿no? Entonces, esa era una, por ejemplo, de las características externas, ¿no? Luego de eso, también comenzamos a estudiar un poco más sobre los documentos que existen en la gestión pública. No solamente existen documentos de archivo, sino también existen documentos de apoyo o documentos de gestión, ¿no? ¿Qué son estos documentos de apoyo o documentos de gestión? Son documentos que tienen un carácter efímero, ¿no? Es decir, documentos que pueden ser informativos, documentos que son de carácter público, ¿no? Y que no tienen el criterio de exclusividad, ¿no? Por ejemplo, la exclusividad era un elemento más que tenía, o una característica más que tenían los documentos de archivo, ¿no? Cosa que en este caso los documentos de gestión no, ¿no? Entonces, ahí entendíamos un poco las diferencias entre documentos de gestión y documentos de archivo. Ambos trabajan en la gestión pública, pero no trabajan, no son lo mismo. Y en el sector privado puede pasar lo mismo, ¿no? Van a haber documentos que son de gestión interna, de gestión administrativa, y que también tienen esta característica de ser efímeros porque son informativos, mientras que también van a tener documentos que son de archivo, ¿no? Como les decía, documentos vinculados a la contabilidad, a las finanzas de la empresa, documentos vinculados quizás a la contratación de personal, ¿no? Documentos vinculados a las actas, a las decisiones que toma la gerencia o la dirección ejecutiva de la empresa, ¿no? Y así vamos a encontrar diferentes tipos de documentos que pueden también identificarse como documentos de archivo, ¿no? Luego de eso, ¿qué más vimos? Vimos también el proceso de organización de los documentos, que es algo que también hoy hemos visto. Hemos visto diferentes formas en cómo se gestionan y organizan los documentos en ese momento, ¿no? En esas clases, a partir de el sector público, ¿no? Que hay normas, que hay directivas que regulan todo ello, ¿no? Que el Archivo General de la Nación ya ha ido generando ahí algunas lógicas de manejo de la documentación, y también hemos hablado de cómo se da en el sector privado, ¿no? En el sector privado más que todo es en el sentido de recomendaciones, no es algo obligatorio, pero en el sector público digamos que sí, ¿no? Se habló un poco sobre el sistema de gestión documental, ¿no? Como un proceso de innovación, ¿no? De reforma, de modernización del Estado, especialmente desde la lógica de la gestión de documentos, gestión de archivos, ¿no? Hablamos un poco sobre los pasos, hablamos un poco sobre los responsables, hablamos un poco sobre la parte legal, ¿no?
toda la normativa que sostiene el proceso de adecuación en este modelo de gestión documental que se busca uniformizar en todas las instituciones. Hablamos también un poco de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, ¿no? Hablamos también de todos los servicios que tiene esta plataforma y de que la gran mayoría de ellos, desgraciadamente, todavía no están activados, ¿no? Hablamos también un poco sobre los procesos de digitalización, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por digitalización? ¿Cómo se está avanzando con la digitalización en el país? Vimos un poco sobre el seguimiento que se está dando a todo el proceso de digitalización, que, por ejemplo, aún hay varias entidades públicas que no tienen sus mesas de partes habilitadas, ¿no? Entonces, eso también es importante. Aún estamos en una situación de proceso, a pesar de que, por ejemplo, la política de modernización, ¿cuánto tiempo lleva? Miren, la primera política de modernización se aprobó en el año 2013. Estamos en 2024, ya han pasado casi 10 años, ¿no? Más de 10 años, ¿no? Entonces no se ha logrado tampoco avanzar tanto como uno esperaría, ¿no? Y es más, la primera política buscaba que estas brechas se cierren para el bicentenario, es decir, el 2021. Ya estamos 3 años después y aún no estamos ni siquiera a la mitad del avance, ¿no? Y ahora se ha actualizado esta política para el 2030 y pues tendríamos que considerar ahí si es que se va a lograr, ¿no? Cumplir con toda la digitalización de las instituciones públicas. También hemos hablado un poco sobre las formas en cómo se digitalizan, los beneficios de la digitalización, que por ejemplo tiene que ver básicamente con simplificación administrativa y con reducción de costos, ¿no? Hablamos también de los riesgos de la digitalización, que tiene que ver con la, la, la pérdida de datos, ¿no? Con el saqueo de los datos, ¿no? Con la revisión de los datos y uso para cuestiones que no tienen que ver con lo real, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, que había una página en la cual uno ponía su número de DNI y le aparecía todo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía faltaba algo que les explicaba que era la gobernanza de datos, ¿no? Es decir, un entorno seguro en el cual hubiera principios de seguridad digital, hubiera respeto a la identidad digital, ¿no? Y hubiera también un entorno claro de seguridad. Entonces, todo eso es muy importante, ¿no? Desde el ámbito de la digitalización de documentos, ¿sí? Vimos un poco el proceso de transferencia de documentos, ¿no? En base a las normativas que están vigentes, cómo se da ese proceso, cuál es el rol que tiene el Archivo General de la Nación, ¿no? Y finalmente, qué tipos de documentos son los que se van a poder transferir. Vimos un poco también el tema de la eliminación de documentos, ¿no? Los protocolos que se tienen que cumplir, las acciones que se tienen que tomar, con quiénes se tiene que interactuar para poder generar un proceso de eliminación y finalmente los procesos específicos en cada tipo de entidad, ¿no? Entonces todo eso también es muy importante identificarlo en la gestión no documental, ¿sí? También vimos el proceso de cómo se organizan los documentos, vimos el proceso de la foliación, ¿no? ¿Por qué es importante foliar los documentos? Hablábamos ahí, por ejemplo, de que se trataba de evitar de que haya ahí un poco el tema de pérdida de información, de pérdida de la seguridad. Vimos un poco el tema de las microformas, ¿no? Como una alternativa para poder garantizar seguridad en los documentos. Vimos la diferencia entre documentos digitales y también entre documentos electrónicos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que en el caso de los documentos electrónicos, estos todavía se deben ir gestionando
desde el ámbito de los soportes físicos, ¿no? Como usar un CD, usar un USB, ¿no? Que por ejemplo el USB ya muchos estoy seguro que ya ni siquiera lo usan, ¿no? Ni siquiera lo tienen uso en su casa. Eh, Aprovechar también los discos, ¿no? O sea, la lógica en el caso de los documentos electrónicos, ¿cuál era? Pues poder también almacenarlos en este tipo de documentación en este tipo de soporte físico. En el caso de los documentos digitales ya no. En el caso de los documentos digitales se puede utilizar simplemente la nube o algún tipo de software que también cumpla con un criterio de almacenamiento, ¿no? Entonces, esto también era muy importante poder identificar. Veíamos también, por ejemplo, que los documentos electrónicos eran muy fáciles de alterar. Yo podía descargar un documento de internet y fácilmente podía cambiarle algo y fácilmente podía volver a subirlo y ya está, ¿no? No había ningún problema, podía aparecer, es más, podía suplantar al documento original. Mientras que en el caso de los documentos digitales no, porque había parte de esa información que estaba encriptada y que eso llevaba a que finalmente no toda la información termine siendo alterada, ¿no? Y también veíamos algunas otras características que fueron importantes identificar entre documentos digitales y documentos electrónicos, ¿no? Veíamos el rol de la Secretaría de Gobierno Digital como un ente rector, ¿no? Veíamos también el rol del proceso de transformación digital, que implicaba también la digitalización de documentos, que implicaba el modelo de gestión documental, ¿no? Que implicaba, por ejemplo, el poder también adecuar la documentación en base a un esquema determinado, ¿no? Y finalmente vimos lo que hemos visto en la clase de hoy, ¿no? Que tenía que ver más que todo con cómo se está organizando de manera también digital la documentación, qué tipos de software se están utilizando, ¿no? Y finalmente, qué es lo que nos espera a futuro en el ámbito de la gestión documental, ¿no? Y de los archivos. Pues a futuro nos espera, y quiero terminar ya con estas palabras, ¿no? Nos espera primero un avance más en torno a la digitalización, ¿no? De todo, ¿no? Pero no solamente una lógica de digitalización que implica que el usuario o que el gestor sea el que gestione todo eso, valga la redundancia, o que automatice todo esto, sino también desde la lógica en que se pueda potenciar la información que se tiene, ¿no? La inteligencia artificial, miren, hace 2 años, solamente lo único que hacía era poder programarte textos y te los hacía extremadamente mal. El año, el año 2023, eh, perdón, el año 2022 ya comenzó a generar imágenes que a algunos les daban miedo, porque eran imágenes muy malas, ¿no? Hacían dibujos de personas con seis dedos, o con 7 dedos, o personas con 2 bocas, 3 bocas, ¿no? Pero ahora este año, ¿no? Cuando uno usa cualquiera de las plataformas gratuitas de generación de imágenes, van a ver de que ahora te genera imágenes muy bonitas, ¿no? En cualquiera de los programas que tú puedes utilizar, vas a encontrar que la capacidad de mejora que ha tenido la IA, la inteligencia artificial, se ha acelerado estrepitosamente. Y en la archivística también va a comenzar a ocurrir eso, ¿no? Probablemente ya no tengamos muchas personas que se dediquen plenamente a la archivística entendida como antes, ¿no? Como la gestión documental en físico, sino vamos a necesitar más bien gente que sepa un poco de programación, porque finalmente todo va a terminar automatizándose y lo que se va a necesitar es alguien que haga soporte técnico a eso, ¿no? A que no se altere la automatización, a que se facilite la gestión de los documentos, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? ¿Y por qué se los digo? Porque estoy seguro que muchos de los que estábamos aquí
en el futuro vamos a querer seguir aprendiendo más de la gestión de archivos, ¿no? Y necesitamos también adecuarnos a eso, a tener un entorno en donde podamos poco a poco ir aprendiendo a programar, ¿no? ¿Qué más se viene? Pues se viene también un impulso más fuerte a todo lo que tiene que ver con transformación digital, ¿no? No solamente desde el lado del escaneo de documentos, sino también del aprovechamiento de la información de cada documento, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, yo les comento, en la entidad donde estaba trabajando, lo que se hacía era digitalizar los documentos, pero además de eso, dividir cada documento en base al contenido que tenía, ¿no? Por ejemplo, les hablo de una hoja de vida. Esta hoja de vida tenía, por ejemplo, sus certificados de trabajo, tenía, por ejemplo, los certificados de estudio, tenía, por ejemplo, los contratos, tenía ahí algunos cursos o diplomados que había llevado. Entonces, ¿qué se hace ahora? Pues no solamente se sube el consolidado de la hoja de vida en un Drive o en un repositorio, sino que además se comienza a trasladar toda esa información desglosada a un sistema de software de gestión documental, ¿no? Entonces, uno ya no solamente tiene que enfocarse en cumplir con la lógica de subir todo o escanear todo, sino también de poder priorizar la información. Y es más, ya ni siquiera en el futuro van a necesitar chequear el documento de evidencia, sino que como todo ya va a estar registrado textualmente, porque ese también es un problema todavía que se va a tener que escribir todo a la mano, pero de manera digital, simplemente acuden a eso y ya está, ¿no? Entonces, ese también va a ser el proceso, ¿no? Va a ser un proceso en el cual la información, el conocimiento, va a seguir teniendo mucha relevancia, ¿no? Y finalmente, pues está el hecho de que se trate de generar mayor valor público, ¿no? Especialmente en el sector público, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque se va a tratar de hacer que se reduzcan los costos y los costos a nivel de tiempo de todos los trámites que impliquen gestión de datos, ¿no? Va a ser un proceso todavía complicado, no necesariamente este proceso que les explico va a ser uniforme en todo el país, pero sí van a haber cada vez más avances, ¿no? Más avances en torno a la automatización, en torno a simplemente tener un rol de soporte técnico, en torno a que los grandes archivos generales que tiene cada entidad ya no van a estar gestionados como ahora, ¿no? Simplemente van a tratar de ahorrar ese espacio, de destinarlo a otra cosa, ¿no? Y todo va a estar ahora digitalizado. Se va a tener que invertir más en seguridad digital. Es más, se tiene que hacer porque de alguna manera hay datos sensibles que se pueden perder y que pueden terminar ocasionando problemas para cualquier persona, ¿no? Les ponía casos, escenarios muy fuertes, por ejemplo, de homonimias o de usurpación de identidad y que terminases siendo arrestado porque alguien tenía tu DNI y se encontró tu DNI en un lugar donde mataron a alguien y te echan la culpa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas va a probablemente pasar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora de que la solicitud del DNI electrónico se ha vuelto casi obligatoria, ¿no? Es decir, si tú quieres renovar tu DNI, ya no vas a poder renovarlo a un DNI azul, que es el que normalmente tenemos, sino que va a ser el DNI electrónico que es blanco y que además tiene ahí un chip y que también implica el tener que actualizar ahí algunos datos digitales tuyos, o sea, y se vienen muchos cambios, ¿no? A nivel de la archivística en general y a nivel también de todo lo digital y especialmente en torno a la inteligencia artificial. Yo les recomiendo principalmente que aprendan un poco a manejar los programas de inteligencia artificial, ¿no? Hay programas que te permiten redactar textos, hay programas que te permiten responder preguntas que uno tenga, hay programas de diseño, ¿no? Hay programas para poder hacer imágenes. Todavía no hay programas que hagan video,
completamente, pero sí están en proceso de poder crearse. Y pues también hay un montón de programas que poco a poco están saliendo, ¿no? Yo por ejemplo, sí les invito a tomar en cuenta las extensiones de Google, de cuando ustedes están en el mismo Google de su pantalla de la computadora, pueden buscar extensiones y ahí ver diferentes tipos de utilidades, ¿no? Por ejemplo, hay extensiones para poder grabar una clase, hay extensiones para poder, por ejemplo, traducir algunos diálogos que están en otros idiomas, ¿no? O sea, todo poco a poco va a tener un enfoque muy de automatización, muy de facilitación de las cosas, pero siempre y cuando nosotros estamos ahí detrás, ¿no? Si nos perdemos, pues con el tiempo se nos va a complicar todo. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si quizás hay alguna consulta antes de esto, antes de poder cerrar la clase y darle el tiempo a Fran para que pueda también comentarles sobre lo que viene. Ok, creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, finalmente quiero agradecerles a todos los que han estado en el curso. Para mí ha sido un honor porque es la primera vez que estoy dictando un curso aquí con ITED. Espero que les haya podido gustar la forma en cómo lo he podido editar y pues también estoy atento a poder escuchar cualquier sugerencia de mejora. Espero que también puedan poner en práctica todo lo que han aprendido durante estas 2 semanas. De hecho, que es importante la gestión documental, como les decía, es el eje de la información para cualquier institución, ¿no? Por ahí entra y sale toda la información y se tiene que tener la relevancia del caso para esta área, ¿no? Y pues eso sería todo. ¿Sí? Frank, no sé si ya te encuentras aquí. Sí, correcto, estimado. Ujú. Un momentito, por favor. Vamos a detener la grabación.